Marisol tiene un amante. Y Luis está a punto de descubrirlo, de la peor forma posible. Esa frase le había estado retumbando a Luis en la cabeza durante semanas. Nunca la había oído en voz alta, pero su instinto no se equivocaba. Algo no cuadraba. Y esa tarde, mientras el reloj marcaba las 7 y el sol caía sobre el barrio de Getafe, supo que estaba a punto de confirmarlo. Luis era un tipo normal, de esos que no destacan por nada en especial, pero que se entregan del todo a los suyos. Trabajaba de mecánico, tenía su taller, y aunque el curro era duro, siempre sacaba tiempo para su mujer, Marisol. Estaban juntos desde los 24, llevaban 8 años casados. Nunca pensó que acabaría así. Esa tarde, ella subía y bajaba las escaleras con prisas, metiendo cosas en una maleta. Decía que se iba de viaje con las chicas del trabajo, a Valencia, a desconectar. Pero hacía semanas que Luis notaba los cambios, sonrisas raras al móvil, duchas más largas, miradas esquivas. Cada vez que él preguntaba, ella respondía con frases vacías, como sacadas de una revista de autoayuda. Necesito tiempo para mí, es solo estrés, no hagas una montaña de un grano de arena. Pero Luis ya no era tonto. Y esa tarde, decidió hablar. Se apoyó en el marco de la puerta mientras ella doblaba una blusa. ¿De verdad te vas toda la semana?, preguntó, intentando sonar tranquilo, aunque por dentro sentía el pecho apretado. Marisol ni se giró. Te lo he dicho 1000 veces, Luis. Me hace falta. Quiero respirar. Vale, tragó saliva. Pero no entiendo por qué de pronto necesitas tanto espacio. Esta vez sí lo miró. Sus ojos eran fríos, como si hablara con un desconocido. Porque me estoy asfixiando, soltó ella, cortante. Y no me apetece tener que darte explicaciones todo el rato. No soy tu hija. Luis no respondió. No quería discutir. Solo quería entender. Pero entonces, mientras ella se agachaba para cerrar la cremallera de la maleta, algo sobresalió entre la ropa. Una bolsa de plástico semitransparente, con algo brillante dentro. Luis se acercó por instinto, sin pensar. La miró. Y su corazón se paró un segundo. Era un disfraz. De policía. Pero no uno de Halloween. Era de esos de broma, con esposas de juguete, minifalda y una placa falsa. ¿Esto qué es?, preguntó Luis, casi en un susurro. Marisol se giró, lo vio sosteniéndolo, y sonrió con descaro. Ah, ¿eso? Es para la fiesta que vamos a hacer en el hotel. Un poco de risa, ya sabes. ¿Una fiesta con tus amigas, vestida así? Luis, por favor, resopló ella, quitándole el disfraz de las manos. No empieces otra vez. No todo gira en torno a ti. Te lo tomas todo demasiado en serio. El corazón de Luis latía tan fuerte que sentía que le iba a reventar los oídos. Todo su cuerpo gritaba que algo no cuadraba. Quiso decir algo más, pero ella lo cortó. ¿Y si quieres saberlo todo? Pues mira, sí. Tengo a alguien. Me estoy viendo con otra persona. Y ahora, si me dejas, quiero terminar de hacer la maleta. Luis se quedó en silencio. No gritó. No rompió nada. Solo notó cómo el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. Marisol lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. No me haces feliz, Luis. Lo nuestro lleva muerto años, solo que tú no te habías enterado. Él me hace sentir viva. Y sí, me está esperando ahora mismo fuera. Así que si no te importa. Luis bajó las escaleras sin mirar atrás. No confiaba en sus palabras. Tenía que ver si era verdad. Abrió la puerta. Y allí estaba. Un tipo de unos 30 y pico, apoyado en un coche negro, con gafas de sol y aire de sobrado. Fumando como si estuviera en un videoclip, completamente tranquilo. Al ver a Luis, sonrió, como si supiera que había ganado. Pero Luis no dijo nada. No gritó. No se acercó. Solo lo miró. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Luis sacó el móvil y le hizo una foto. El amante se sobresaltó. ¿Qué haces?, recopilando pruebas, respondió Luis con calma. Esto no termina aquí. Volvió a cerrar la puerta, con la cabeza alta. Y por primera vez en semanas, supo qué hacer. Luis no gritó. No golpeó. No amenazó. Hizo algo peor, sonrió.
Estaba en la puerta, mirando al tipo que llevaba semanas metiéndose en su casa a escondidas. Un don nadie con pinta de comercial barato, apoyado en el coche como si todo esto fuera una broma privada. ¿Tú eres Juan?, preguntó Luis con voz calmada. El tipo se quitó las gafas de sol, desconcertado. ¿Y tú quién eres? Luis no respondió. Solo sacó el móvil, hizo una foto rápida y la envió. Juan parpadeó. ¿Pero qué? Tranquilo, no hace falta que digas nada. Ya te tengo, dijo Luis con una sonrisa seca. Que tengas buen viaje. Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y cerró la puerta de un portazo. Subió las escaleras como un autómata. Marisol estaba arriba, en el pasillo, con la maleta abierta, todavía confundida por lo rápido que se había desatado todo. ¿Qué has hecho?, preguntó, sin saber si estar más preocupada o enfadada. Luis no respondió de inmediato. Caminó hasta el armario, sacó una carpeta azul con documentos y volvió con ella en la mano. ¿Te acuerdas de lo que firmamos cuando montamos el taller juntos?, dijo, abriéndola con calma. Pues yo sí. Y lo he estado actualizando cada año. Marisol frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Luis levantó la mirada. Estoy diciendo que te vas de viaje, sí. Pero cuando vuelvas, no tendrás llaves de esta casa, ni acceso a la cuenta común, ni parte del taller. Marisol palideció. ¿Qué? Tengo pruebas. Mensajes, llamadas, localizaciones, todo. Y antes de que intentes jugar a víctima, ya he hablado con un abogado. Todo legal. Todo limpio. Eso no puedes hacerlo, gritó Marisol, dando un paso hacia él. ¿Puede? Y lo voy a hacer. Tú elegiste traicionar. Yo solo elijo cerrar la puerta. Marisol se quedó paralizada. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Esa versión de Luis, serena, directa, sin miedo, no se parecía en nada al hombre que había dejado de mirar hace años. Luis respiró hondo. ¿Te creías lista? Que podías mentirme, reírte de mí, y encima pasearte con ese tipo por delante de mi cara. Se acercó a la maleta y sacó el disfraz. Lo sostuvo con 2 dedos, como si fuera algo sucio. Esto resume todo, ¿sabes? Ni siquiera tu mentira estaba bien pensada. Marisol intentó recomponerse. Luis, no tienes que hacer esto así. Podemos hablarlo. No fue algo serio. Me sentía sola, tú estabas distante. Luis la miró sin pestañear. ¿Sola? ¿Distante? No justifiques lo que hiciste por lo que yo no hice. Eso es cobardía, Marisol. Y tú no eras así. O eso creía. Ella bajó la mirada. Las lágrimas empezaban a asomar, pero Luis no se inmutó. Era tarde. Mañana vendrás a recoger tus cosas. Con alguien. No estaré aquí. Las dejaré en el portal. Marisol lo miró, incrédula. ¿Me estás echando? No. Tú ya te fuiste. Solo estoy dejando la puerta abierta para que termines de salir. Luis dejó el disfraz sobre la cama, giró sobre sus talones y salió de la habitación sin mirar atrás. Al llegar abajo, volvió a abrir la puerta. Juan seguía allí, apoyado en el coche. Le hizo un gesto con la cabeza. Oye, campeón, dijo con tono irónico. Vete llamando a tu amiga. Se le ha hecho tarde. Y cerró de nuevo, esta vez con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. Mientras se servía un café en la cocina, por primera vez en meses, sonrió de verdad. La batalla no había terminado. Pero Luis acababa de ganar el primer asalto. El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse. Marisol estaba de pie, inmóvil, con el rostro descompuesto. Juan seguía en la puerta, sin atreverse a entrar del todo. Y Luis, delante de ambos, parecía otra persona. Luis, por favor, susurró Marisol, casi sin voz. Pero él no respondió. Caminó hacia la mesa del salón con paso firme, sacó una carpeta negra y la dejó caer con un golpe seco. Marisol dio un respingo. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó Luis, mirándola directamente a los ojos. Son documentos. Correos. Extractos bancarios. Capturas de pantalla. Todo. Ella tragó saliva.
¿Has estado investigándome? ¿Creías que no me daría cuenta? Que podrías mentirme durante meses, usar mi casa, mi coche, mi cuenta, y yo seguiría como si nada. No, Marisol. No soy tan tonto. Luis sacó su móvil y conectó un pequeño altavoz. Pulsó play. Una conversación grabada comenzó a sonar. La voz de Marisol, claramente identificable, se reía con otra mujer. Si Luis se entera, me da igual. Que se quede llorando en el taller. Bastante me ha aburrido ya. Yo quiero vivir. El color se esfumó del rostro de Marisol. ¿Dónde conseguiste eso? No importa. Lo que importa es que ya no hay nada que ocultar. Lo he enviado todo a mi abogado. Hoy presento la demanda de divorcio. Con separación de bienes y pruebas de adulterio. ¿Legal? ¿Limpio? Sin escándalos. Pero irreversible. Marisol se sentó lentamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. ¿Y qué vas a hacer? ¿Marcharte y ya está? Luis asintió con serenidad. Sí. Pero no como un perdedor. Como alguien que por fin dejó de mendigar migajas de respeto. Se acercó a una pequeña caja cerca de la entrada. Dentro, había sus cosas personales, las que había preparado esa misma mañana, como si su subconsciente supiera lo que iba a ocurrir. No necesito pelear por esta casa, añadió. Porque tengo mi negocio, mis contactos, mi vida. Tú solo tienes esto. Y a él. Miró fugazmente a Juan, que seguía sin saber dónde meterse. Por cierto, dijo Luis. Espero que tengas buen abogado. Porque te acaban de grabar entrando en propiedad privada sin permiso. He guardado la cámara de seguridad del portal. Supongo que a Recursos Humanos le interesará ver a su nuevo becario saliendo con la mujer de un proveedor. El rostro de Juan se contrajo. Marisol lo miró, sorprendida. ¿Trabajas con él? Luis sonrió. ¿Trabajaba? Ya no. Hoy mismo rescindo el contrato. Marisol rompió a llorar, pero esta vez no hubo súplicas. Solo el sonido seco del llanto que aparece cuando ya no queda dignidad que salvar. Luis tomó su mochila, se dirigió a la puerta y se detuvo un segundo antes de abrirla. Te amé, Marisol. Y tú pensaste que eso te daba derecho a pisotearme. Pero lo único que has conseguido es perder al único que te aguantaba sin condiciones. Salió sin mirar atrás. El aire frío de la noche le acarició la cara. Caminó hacia su coche con una paz que no recordaba haber sentido en años. Mientras conducía, su móvil vibró. Era un mensaje del abogado. Todo enviado. Quedas cubierto legalmente. Te llamaré mañana. Luis respiró hondo. No había necesidad de vengarse con odio. Había elegido justicia. Y esa era la mejor revancha. El aeropuerto no quedaba lejos. Había reservado el vuelo esa misma mañana, por si acaso. No sabía si lo usaría, pero lo tenía. Y ahora, más que nunca, sabía que debía irse. Al llegar, no sintió duda alguna. Un billete de ida, por favor, dijo al llegar al mostrador. Donde sea. Pero lejos. La empleada levantó la mirada, como si notara algo en su voz. ¿Vacaciones? Luis sonrió por primera vez en semanas. No. Libertad. El avión despegó como si se llevara todo lo que alguna vez pesó sobre su espalda. Luis apoyó la cabeza contra la ventana. Las luces de Madrid se volvían puntos diminutos, como si alguien apagara, una a una, las partes de una vida que ya no le pertenecía. No sintió rabia. No sintió culpa. Solo esa extraña calma que aparece cuando se termina una guerra. Durante el vuelo, repasó los últimos días como si fueran escenas de una película ajena, la traición, la caída, la decisión de marcharse. Y ahora, a miles de metros sobre el suelo, no quedaba nada que lo atara. Era libre. Sin promesas, sin excusas, sin pasado. Cuando aterrizó en la isla, una pequeña joya caribeña sin pretensiones, el aire cálido le dio la bienvenida con un abrazo salado. El aeropuerto era modesto, casi familiar. Todo parecía ralentizado, como si el tiempo funcionara diferente allí. La villa que alquiló era sencilla, con techo de palma, paredes encaladas y una vista directa al mar. No necesitaba más. Ni televisión. Ni planes. Solo silencio.
Y cada mañana empezaba igual, un baño en el mar antes de que el sol quemara, luego un café fuerte en la terraza y una caminata sin rumbo por la playa. Sin redes sociales, sin llamadas, sin el sonido de un mensaje entrando con doble cheque azul. El primer día fue raro. El segundo, incómodo. Pero el tercero respiró como si nunca antes lo hubiera hecho. No tardó en integrarse con los isleños. Gente sencilla, que no preguntaba más de lo necesario. Algunos lo llamaban el madrileño, otros simplemente Luis. Le ofrecían pescado recién sacado del agua, le enseñaban a preparar ron casero, o lo invitaban a los partidos de dominó bajo la sombra de los manglares. Y él aceptaba. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba recordar. Durante una caminata al atardecer, se cruzó con una pequeña librería junto al muelle. Entró por curiosidad y se encontró con una mujer bajita, de unos 40, con el pelo recogido en un pañuelo de colores y una sonrisa honesta. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó ella, mientras ordenaba unos libros en una estantería de madera. Algo así, respondió Luis, mirando los títulos con desinterés fingido. Ella extendió la mano. Me llamo Anita. Este caos es mío. Luis. ¿Buscas algo en especial? Él dudó un segundo, luego respondió. Una historia que no termine mal. Anita soltó una carcajada leve. Entonces evita la sección de romances, dijo, señalando un estante con libros gastados. Luis sonrió sin querer. Había olvidado cómo era eso. Sonreír sin esfuerzo. A partir de ese día, volvió más seguido. A veces leía. A veces ayudaba a mover cajas. O simplemente hablaban. De libros, del mar, de cosas pequeñas. Anita nunca le preguntó por su pasado. Y eso, curiosamente, hizo que Luis quisiera contárselo algún día. Las noches eran tranquilas. Con un libro en la mano y un vaso de ron en la mesa, veía cómo el sol se rendía ante el mar. Y en ese silencio, los recuerdos no dolían tanto. Solo eran parte de algo que ya no tenía poder sobre él. Pero no todo se había ido. Una mañana, al revisar su correo, uno de los pocos hábitos que mantenía, encontró un mensaje nuevo. Solo decía: tenemos que hablar. Por favor. L. No lo abrió. No lo borró. Solo lo dejó ahí. Como un fósil. Luis cerró el portátil. Salió al porche y respiró hondo. El océano rugía a lo lejos. El sol estaba alto. Y Anita aparecería pronto con uno de sus libros imposibles de clasificar. El pasado podría esperar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, el presente tenía sentido. La isla le había dado todo. Menos lo más importante, perdón. A pesar del mar, el calor, los atardeceres perfectos. Luis no dormía bien. Algunas noches lo despertaban imágenes que ya no quería recordar. La cara de Marisol, rota. Las palabras que lanzó aquel día, frías, definitivas. La manera en que cerró la puerta, sintiéndose invencible, pero en el fondo, vacío. Al principio se lo justificaba todo, se lo merecía. Tenía que aprender. Era justicia. Pero con el tiempo, aquellas frases se deshacían. Porque en realidad, ya no era Marisol quien lo castigaba. Era él mismo. La música, los recuerdos, incluso el olor de cierto jabón que ella usaba, todo era una trampa. La culpa no había desaparecido. Solo se había acomodado, silenciosa, como arena entre los dedos. Luis se dio cuenta de algo importante: no estaba viviendo. Solo estaba huyendo. Y ya no podía más. 8 meses después, una mañana sin nubes, hizo la maleta. Pocas cosas: ropa, documentos, su cuaderno. Cerró la puerta de la villa y miró el mar una última vez. Gracias, susurró. No al océano, ni a la isla, sino a la parte de él que, por fin, se sentía lo bastante fuerte como para volver. El regreso al continente fue más duro de lo que imaginaba. Todo estaba igual, pero ya no lo reconocía. Las calles, los bares, las voces. Madrid era otra ciudad. O quizá él era otro hombre. Alquiló un piso pequeño en Vallecas con un nombre falso. No porque hiciera nada ilegal, sino porque no quería ser encontrado. No aún. Tenía que entender qué estaba buscando. Durante semanas, caminó mucho.
Visitó los lugares donde solía ir con Marisol, una terraza en Lavapiés, un parque donde paseaban los domingos. Cada sitio le golpeaba distinto. Pero, poco a poco, el dolor fue cambiando. Ya no ardía. Solo dejaba eco. No buscaba a Marisol. No la espiaba. Pero una parte de él esperaba cruzársela por casualidad. No sabía si quería pedir perdón o simplemente verla feliz, para poder cerrar la herida. Entonces, una tarde, mientras tomaba un café en una librería del centro, vio algo en el tablón de anuncios. Asociación de apoyo a personas en duelo y rupturas. Charlas abiertas los viernes. No supo por qué arrancó el papel. Pero el viernes siguiente, fue. La sala no era más que un aula vacía, con sillas en círculo. Había 7 personas. Ninguna se fijó mucho en él. Eso le dio seguridad. Cuando fue su turno de hablar, dudó. Luego respiró hondo y dijo: estuve con alguien durante años. Nos casamos. Lo perdimos todo por mentiras, orgullo, y por cómo decidí marcharme. No dio nombres. No culpó. Solo contó. Al terminar, nadie lo juzgó. Una mujer mayor le sonrió. Un chico joven le dio un golpecito en el hombro. Y por primera vez en mucho tiempo, Luis no se sintió solo. Los días pasaron. Y Luis, sin buscarlo, empezó a rehacerse. Consiguió un trabajo en una imprenta del barrio. Anónimo, manual, sencillo. Empezó a escribir en un cuaderno, no para publicar, sino para entenderse. Dejó de revisar su correo. Dejó de esconderse. Y entonces, una tarde cualquiera, se la cruzó. Marisol. En una calle peatonal, saliendo de una tienda de segunda mano. Iba sola. Pelo más corto. Rostro cansado, pero sereno. Ella lo vio también. Se detuvieron. Nadie habló. Luis hizo algo que no esperaba hacer, sonrió. Una sonrisa leve, sin rencor. Ella respondió igual. Y ambos siguieron caminando. No hubo palabras. No hacían falta. Porque el perdón no siempre se pide en voz alta. A veces basta con mirar a alguien a los ojos y seguir adelante. El pasado siempre encuentra la forma de llamar a la puerta. A veces, con un susurro. Otras, con un golpe seco en el pecho. Luis conducía sin rumbo fijo. La ciudad le resultaba conocida, pero ajena. Edificios más altos, calles con nombres que apenas recordaba, hasta que, sin querer, giró por una avenida familiar. Y ahí estaba. Su antigua casa. Se quedó dentro del coche, motor encendido. La casa estaba descuidada, con las persianas despintadas y el césped salvaje. Un cartel descolorido de "Se vende" colgaba torcido en el jardín. Durante años, Luis soñó con esa imagen, Marisol sola, derrotada, enfrentando las consecuencias. Pero ahora que lo veía con sus propios ojos, no sintió victoria. Solo un nudo en la garganta que no sabía cómo tragar. No era una fantasía vengativa. Era real. Y dolía. Esa noche, no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta que, cansado, salió a manejar. Como quien busca en la oscuridad respuestas que no llegan. Pasó por los lugares que alguna vez formaron su vida. El banco donde abrían cuentas juntos. El restaurante donde le pidió matrimonio. El parque donde hacían picnics los domingos. Cada rincón traía imágenes claras, casi crueles, de una felicidad que ahora parecía ajena. Se sorprendió al notar que no todo eran malos recuerdos. También hubo amor. Complicidad. Risas. Y eso, en vez de consolar, desgarraba más. Finalmente, llegó a un pequeño bar a las afueras. Uno de esos que no cambia con el tiempo. Pidió un whisky sin pensarlo mucho y se sentó en la barra, viendo su reflejo en la madera barnizada. El primer sorbo le quemó la garganta. El segundo, el pecho. «Luis, ¿tú eres Luis?» Se giró. Y ahí estaba, Antonio. Su viejo amigo. El tipo con el que iba al fútbol, al que no veía desde que su vida se vino abajo. «Antonio», dijo con una media sonrisa. «Vaya sorpresa». Antonio se sentó a su lado sin pedir permiso. Lo observó como si no creyera que fuera real. «¿Dónde has estado todo este tiempo?» «Te esfumaste, tío». Luis encogió los hombros.
por ahí. Viendo si quedaba algo de mí que valiera la pena. La conversación fluyó. Rieron. Recordaron. Pero en los silencios se notaban las preguntas. Y cuando el ambiente se calmó, Antonio bajó la voz. Hay algo que deberías saber. Luis levantó la vista. ¿Sobre Marisol? Antonio asintió. Después de que te marchaste, se vino abajo. Perdió el trabajo. Se quedó sin casa. Vivió con su hermana un tiempo. La policía investigó tu desaparición, pero no encontraron nada. Algunos pensaban que te habías quitado la vida. Otros, que habías huido del país. Luis no supo qué decir. La culpa, que tanto se había esforzado por enterrar, volvió como una ola que arrastra. Yo solo necesitaba desaparecer, murmuró. Antonio lo miró con seriedad, sin juicio. Lo entiendo. Pero ella también cayó. Muy fuerte. Luis apretó el vaso con fuerza. No fue una santa, Antonio. Lo sé. Pero tampoco era el demonio. Fue una historia rota. Como tantas otras. Silencio. Luis no se defendió. Tampoco se disculpó. Solo miró el vaso como si pudiera encontrar las respuestas en el fondo del cristal. ¿Has pensado en verla? Preguntó Antonio. Luis tragó saliva. No sé si podría. No sabría qué decir. Tal vez no se trata de lo que digas, respondió Antonio. Tal vez solo se trata de estar. De cerrar las heridas. O al menos, dejar de sangrar. Luis se quedó quieto. El bar seguía su ritmo lento a su alrededor. Pero algo dentro de él se movía. Tal vez tenía razón. Tal vez el castigo ya había sido suficiente. Para los dos. Quizás el perdón no era un acto. Era un proceso. Terminó su whisky, pagó la cuenta y salió del bar. La noche estaba fría. Pero por primera vez en mucho tiempo, no temblaba. Luis no sabía qué buscaba. Solo sabía que no podía seguir con ese peso. Frente a la puerta de la hermana de Marisol, su corazón golpeaba fuerte. Había pasado por esa calle muchas veces en los últimos días. A veces bajaba del coche, daba un par de pasos y volvía a subirse. Otras ni frenaba. Pero hoy sí. Tocó el timbre. Solo una vez. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. Marisol. No era la misma. Había algo más frágil en su postura. En los ojos. Menos maquillaje. Menos escudo. Luis. Susurró, como si no creyera que fuera real. Él asintió, apenas. Hola. Se miraron en silencio. Una eternidad comprimida en 10 segundos. Marisol se hizo a un lado y le indicó con un gesto que pasara. La casa era sencilla, sin lujos. Pero limpia, viva. Le hablaba de alguien que estaba intentando reconstruirse desde cero. En el salón, se sentaron en extremos del sofá. Como si el espacio físico pudiera protegerlos de todo lo que flotaba entre ellos. Fue Marisol quien rompió el silencio. Nunca pensé que volvería a verte. Luis asintió, sin mirarla aún. Yo tampoco lo sabía. Pero, necesitaba verte. Entender. Algo. Ella bajó la mirada, retorciendo los dedos. No tengo una buena explicación. Ni excusas. Solo errores. Egoísmo. Quise más. Y al buscarlo, lo perdí todo. Luis no reaccionó de inmediato. Solo la escuchó. Y esa vez, sin juzgar. Yo tampoco fui perfecto, dijo, por fin. Pero nunca esperé eso de ti. Lo que hiciste, me rompió por dentro. Marisol tragó saliva. Su voz tembló. Lo sé. No hay un día que no lo piense. Me odio por cómo manejé todo. No porque me dejaste, sino por todo lo que te obligué a sentir. Luis suspiró. No había rabia en su rostro. Solo un cansancio antiguo. Uno que venía de haber vivido 1000 vidas en pocos meses. No vine a gritarte. Ni a pedir nada. Solo necesitaba cerrar este capítulo. Saber que, de alguna forma, seguimos vivos. Marisol sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era de esas que nacen desde la culpa y el alivio.
Sigo reconstruyéndome. Poco a poco. No con la idea de recuperarte, sino de no volver a perderme. Luis la miró por primera vez directamente. Y en sus ojos ya no vio a la mujer que lo traicionó. Vio a una persona rota, como él, intentando entender cómo llegó hasta ahí. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, apenas en un susurro. ¿Nos despedimos? ¿Cada uno por su lado? Luis se recostó contra el sofá, cruzando las manos. No lo sé. No creo que volvamos a ser los de antes. Pero tampoco quiero seguir cargando esto para siempre. Ni yo, dijo ella. Aunque ya no estemos, me gustaría que algún día puedas perdonarme. Luis se quedó en silencio. Luego habló con honestidad. Quizás algún día. Pero no hoy. Y está bien. Lo importante es que hablamos. Ya no somos fantasmas. Marisol asintió, secándose discretamente los ojos. Gracias por venir. Por no hacer de esto una guerra. Podría haberlo sido. Luis se levantó. No con frialdad, sino con la sensación de que algo, dentro de él, había soltado al fin. Caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se giró. Cuídate, Marisol. Tú también. Se miraron por última vez. Y en esa mirada no hubo rencor. Solo historia. Y quizás, un poco de paz. Luis salió. Respiró hondo. El aire ya no pesaba igual. Esa noche, al volver a casa, escribió en su cuaderno una sola frase. A veces, la única forma de avanzar es dejar de huir. La vida no se reconstruye en un día. A veces, ni en un año. Pero se puede empezar. Paso a paso. Sin pretender borrar, solo aprender a convivir con las cicatrices. Después de aquella conversación en la casa de la hermana de Marisol, Luis no desapareció. Tampoco se quedó pegado al pasado. Simplemente empezó a vivir con él, como quien carga una mochila más ligera, aunque no vacía. Durante las semanas siguientes, se vieron de vez en cuando. No había rutina. A veces tomaban un café. O caminaban por un parque. O se sentaban en silencio en una banca, sin necesidad de rellenar los huecos con palabras. Ya no intentaban arreglar lo que se rompió. Solo buscaban entender cómo seguir caminando. En una de esas tardes tranquilas, mientras el viento movía las hojas y las voces de los niños jugaban a la distancia, Luis habló sin dureza. No sé si podré perdonarte del todo, Marisol. Lo que pasó me dejó marcas que van a quedarse. Marisol asintió, sin defenderse. Lo sé. Y no espero eso. Solo quiero ser alguien mejor que la persona que fui contigo. Y ahí estaba, la verdad. Cruda, sin adornos. No buscaban una reconciliación romántica. Buscaban humanidad. Reparación, aunque fuera parcial. Y eso, poco a poco, se fue dando. Luis, por su parte, encontró su ritmo. Se mudó a una pequeña casa a las afueras. Nada ostentoso. Pero suya. Cada mueble tenía sentido. Cada espacio, intención. Su vida dejó de ser una huida, y empezó a ser una elección. Las tardes en el porche se convirtieron en su momento favorito. Con un libro en la mano o simplemente viendo el sol desaparecer, entendió que no hacía falta que todo encajara. Que algunas heridas no sanan, pero dejan de doler. Y eso también es paz. Ya no pensaba en Marisol con rabia. Pensaba en ella como parte de un capítulo cerrado. Uno que dolió, sí, pero que le enseñó más de lo que nunca imaginó. Marisol también estaba cambiando. Seguía en terapia, enfrentando verdades incómodas, desmontando su propia versión de la historia. Conseguir trabajo en una biblioteca comunitaria le dio una rutina. Y también propósito. No buscaba redención de los demás. Buscaba no repetirse. Y cada día que pasaba sin escapar de sí misma, era una pequeña victoria. Su relación con Luis no tenía nombre. No eran amigos. No eran enemigos. No eran nada que necesitara etiqueta. Eran dos personas que habían cruzado un abismo, y contra todo pronóstico, seguían de pie. Había días en que no se hablaban durante semanas. Y estaba bien. El respeto se había instalado donde antes hubo gritos. La calma donde antes hubo juicio. Un año después de todo, una tarde cualquiera, Luis escribió una línea en su cuaderno.
mirando el horizonte desde su porche. A veces, sobrevivir juntos no es lo mismo que volver. Pero es suficiente. Cerró el cuaderno. Respiró hondo. El dolor ya no gobernaba. El perdón, imperfecto, incompleto, humano, había hecho su trabajo. Y la vida seguía. No perfecta. Nunca lo sería. Pero por primera vez, era vivible.